Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos y todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros para tener este tiempo de alabar a Dios y de ser edificados en la palabra. Un saludo muy especial a los hermanos de la Fundación Sion Ministerios y del grupo CIMAC, que este es nuestro tiempo que apartamos para unirnos a través de este canal de YouTube para adorar a Dios y para ser edificados en la palabra, confiando en el Señor que más pronto que tarde tendremos la oportunidad de volvernos a congregar y de volver a estar presencialmente. Estamos orando y estamos también teniendo algunas reuniones con algunos hermanos que se han comprometido con esta causa y creo que dentro de poco estaremos dando la buena nueva de dónde será que comenzamos nuevamente a reunirnos en la presencialidad. Mientras tanto, creo que el Señor nos ha abierto una puerta muy importante a través de este medio, y ello no significa de que vamos a dejar de transmitir. Eso significa de que desde donde estemos siempre vamos a seguir transmitiendo, porque creemos que por este medio podemos llegar a muchas personas en diferentes lugares. Así que vamos a iniciar una palabra de oración. Esta semana, Freddy, ha sido una semana de mucha bendición y una de las cosas que en medio de las bendiciones también uno hace como evaluaciones, y hay una situación muy compleja que se ha venido presentando, una situación, yo le diría, pospandémica, y es que uno nota que como veníamos tan habituados y tan casi que forzados al aislamiento con el tema del tapabocas y con el tema de guardar la distancia y esto, he notado mucha intolerancia a la proximidad, sobre todo cuando uno camina en las calles y hay muchas personas. Noto que como que las personas estamos muy prevenidas, y noto que se han despertado como muchas rencillas, sobre todo en la parte de los conductores. Uno ve que ya los conductores están agrediendo con la facilidad más tremenda, no solamente motorizados y automóviles, sino también servicio público, y hay como cierta agresividad en el ambiente. Las personas como si hubiera poca paciencia, es la palabra. Entonces vamos a orar por eso, porque también estoy viendo y enterado de muchos casos, más de lo normal, de personas con problemas de ansiedad, con problemas de esquizofrenia, con problemas emocionales bastante álgidos, y que pues muchos de ellos están inclusive recibiendo tratamiento terapéutico, muchos están inclusive recibiendo droga psiquiátrica y están con psicólogos y etcétera. Y bueno, nosotros como hijos de Dios podemos hacer algo, y es orar. Yo recuerdo que la Biblia nos muestra un caso, es el caso de Saúl. Saúl, al parecer, lo había intentado casi todo. Yo creo que Saúl tendría los mejores músicos en palacio. Creo que tendría también los mejores consejeros, la gente de pronto más sabia, los que le proporcionarían a él más confort, seguridad y tranquilidad en el tema de las decisiones, de la protección, de tantas cosas. Sin embargo, Saúl, yo lo entraría dentro de lo que hoy en día, digamos, la psicología diría, tendría un problema de esquizofrenia, o tendría un problema de ansiedad, o tendría un problema de intranquilidad, algo que no le permitía paz, hablándolo en términos psicológicos. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que era un espíritu que lo atormentaba, un espíritu que venía y lo atormentaba. Y personalmente yo creo que es lo que está pasando hoy en día. Muchas personas que de una u otra manera, no sé de qué forma o haciendo qué, han abierto puertas a que espíritus les atormenten. No sé, tal vez
viendo u oyendo no sé qué. Ahora la internet está más asequible y más podrida que nunca. Hay muchas cosas, como hay cosas buenas, aportantes, hay cosas que edifican y construyen. También hay mucha basura y mucha cosa que envenena la mente, envenena el espíritu. Entonces, no sé cómo, de qué manera, pero sí, como que muchas personas han abierto más de lo que debieran su corazón y su mente a ciertas influencias por internet, por televisión, en películas. Y esto está desembocando en estos graves problemas psicológicos, que así lo determinaría la psicología, emocionales, y yo diría espirituales. Vamos a orar por eso y vamos a pedirle a Dios, como hijos de Dios. Puede ser un pariente tuyo, incluso creyentes padeciendo estas situaciones. Sería normal en gente que no sea creyente, pero diríamos que es un poco raro que le pase a creyentes, pero yo también sé de creyentes que están sufriendo esta situación. Así que vamos a orar por esto. Ahorita le decía a Manuel que hay un versículo de la Biblia que dice que el amor echa fuera el temor. Sí, el perfecto amor echa fuera el temor. La pregunta es, ¿cuál es el perfecto amor? El perfecto amor es el amor del Padre. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Así que el perfecto amor es el amor que Dios ha tenido por nosotros, enviando a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Es el amor que da la vida por la humanidad. Ese es el perfecto amor. Y la Biblia dice que si yo amo al mundo, el amor del Padre no está en mí. ¿Y cuál es el amor del Padre? Es el amor que se da, el amor que muere por el hombre, por amor al hombre. Así que el perfecto amor no es otro, sino el que podamos amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó Él a nosotros? Dio su vida por nosotros. Y yo digo que cuando no hay eso en nosotros como hijos de Dios, hay unas puertas abiertas a toda clase de males, de padecimientos. Y vamos a orar para que Dios restaure su presencia en sus hijos, pero también para que Dios traiga salvación y sanidad a todos los que hoy están sufriendo, no solo de los que yo me he enterado, sino muchas personas. Usted ahí tal vez se esté identificando con esta situación y tal vez sepa de alguien que está padeciendo estos males. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora de la tarde. Rogamos por tu misericordia, rogamos por tu favor, por nuestra tierra. Tu palabra dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo que no somos dignos. No es la dignidad en nuestras propias capacidades y fuerzas las que nos sostienen delante de ti. Es el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es en Él que podemos venir delante de ti para pedirte perdón por todas nuestras transgresiones, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestra rebelión, porque somos una humanidad que te hemos dado la espalda a ti, Señor. Te hemos hecho a un lado de nuestras vidas. Hemos abierto las puertas de nuestra mente y corazón a una cantidad de engaños, de mentiras y de basura que el mismo Satanás, utilizando el mundo y las cosas que están en el mundo, ha sembrado en nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, lávanos, límpianos con tu sangre, perdona nuestras ofensas. Proponemos
también asimismo perdonar a los que nos ofenden, y decidimos perdonar a los que nos ofenden, Señor, porque sabemos que si no perdonamos, tú tampoco nos perdonas a nosotros, Señor. Así que queremos ser entendidos en tu palabra y en lo que tú quieres para nosotros. Y oramos por sanidad emocional, por sanidad espiritual, por sanidad física. Oramos para que te lleves todo temor, poniendo en los corazones de tus hijos y de todos los que se acercan a ti tu amor, Padre, ese perfecto amor que echa fuera el temor. Yo pido sanidad para todos aquellos que a esta hora, Señor, levantan sus manos delante de ti, implorando tu favor. Todos aquellos, levantamos nuestras manos en nombre de nuestras familias, en nombre de nuestros vecinos, en nombre de quien conozcamos que necesita sanidad, y rogamos sanidad, Señor, para nuestra tierra, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Amén, Señor, y amén. Y precisamente es lo que vamos a cantar. Vamos a cantar de la salvación de nuestro amado. Vamos a cantar de ese amor que nos dio la libertad, de esa sangre de Jesús que nos dio la vida, de ese camino, de esa verdad y esa vida que es Jesús. Y vamos a ser dirigidos por nuestro hermano Manuel en esta alabanza. Manuel. Así es. Gracias, Señor Dios, por ese amor que nos abrió el camino. Gracias, Padre Santo. No queda más sino ofrecer nuestro corazón para adorarte, Señor. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré. Amor que me dio la libertad, tu gracia me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Amor que me dio la libertad, tu gracia me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré. Amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú.
sangre me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Amor, tu amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, camino, verdad y vida, eres. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos en esta hora. Gloria al Señor. Es el amor de nuestro Señor el que nos ha dado la libertad, el que nos ha dado la vida. Y eso nos asegura verdadera y legítima sanidad. Esa es la verdadera sanidad que todos los seres humanos necesitamos. Nosotros podemos volvernos esclavos de drogas, esclavos de alcohol, esclavos de cualquier otra cosa, o esclavos de Dios. Yo escojo ser esclavo de Dios. ¿Qué escoges tú? Esa es la invitación. Señor de eternidad, misterio sin revelar, Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Ven con tu gloria y poder, vestido de fuerza y honor. Dios, oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Y todo ojo verá en el cielo su poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Espera Jerusalén, dándote alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sión, Baruch haba Hashem. Adonai, Adonai, toda creación se cantará. Adonai, 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 solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, 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 toda creación
Señor, te clamarán Adonai. Oh, sí. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Digámoselo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Levanta tus manos y dile a Él: de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Oh sí, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. De la tierra, dile. De la tierra eres Señor, de la tierra eres. Vamos a declararlo en esta tarde. Digámosle: de la tierra eres Señor. De la tierra eres De la tierra eres Señor. Declaramos, Señor, que tú eres el Dios de toda la creación. De la tierra eres Señor, de la tierra eres. Una vez más, digámoslo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postra. Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, toda creación. Oh, Señor, trae sanidad a nuestra tierra. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro sanador. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai. Sí, Señor, toda la creación, Señor, se postrará delante de ti y confesarán que tú eres el Señor. Y eso es lo que traduce la palabra Adonai: Señor, mi Dios, mi Salvador. Oh sí, Señor. Prepararé un santuario y el camino para el Señor. Prepararé un santuario y el camino para el Señor. Para Él. Te alabaré porque eres digno. Te alabaré porque eres fiel. Te alabaré porque eres santo. Santo eres tú. Prepararé un santuario y el camino para el Señor. Prepararé un santuario y el camino para el Señor.
Vamos a preparar cada día nuestras vidas para el Señor. Como alguien dijo en una ocasión, vivir como si fuera el último día que nos quedara en la tierra, pero también proyectarnos como si fuéramos a vivir una eternidad sobre ella. Dile conmigo: prepararé un santuario y el camino para el Señor. Digámoslo: prepararé un santuario y el camino para el Señor. Y el camino para Él. Te alabaré porque eres digno. Te alabaré porque eres fiel. Te alabaré porque eres santo. Te alabaré porque eres santo. Eres tú. Dile una vez más: te alabaré porque eres digno. Te alabaré, Señor, te alabaré porque eres fiel. Te alabaré porque eres santo. Santo eres tú. Sí, Señor, te alabamos porque tú lo mereces, porque tú eres digno, Señor. Y disponemos, Señor, preparar ese santuario para ti. Preparar nuestras vidas, Señor, como esos altares. Preparar nuestras vidas, Señor, como templos tuyos que somos. Señor, muchas cosas nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Muchas cosas podemos hacer en nuestras fuerzas, porque irrevocables son los dones, irrevocables son los talentos. Tú nos has dado habilidades, nos has dado dones, talentos. Pero Dios, es nuestra decisión rendir nuestra vida a ti y suplicar que nos asistas para que la gloria sea tuya, Señor. Que nos enseñes, nos ayudes cada día a conducirnos responsablemente. Pero, Señor, que podamos permanecer postrados a tus pies, postrados a tus pies, completamente rendidos a ti. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser.
puedo ver. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Interludio. Sí, Señor. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, díselo. No hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno,
junto a ti, mi Rey. Sí, Señor. Sí, Señor, digamos todos. Y la gloria del Señor llena este lugar. Vamos a decirlo. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena ese lugar donde tú estás. Donde quiera que estés, ahí está la gloria del Señor llenándote. Y la gloria del Señor llena este lugar. Levanta tu voz y dile: y la gloria tuya, oh Dios. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y tu gloria llena hoy aquí, Señor. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Oh, sí. Y la gloria del Señor llena este lugar. Tu gloria, Señor, llena todo lugar. En todo lugar, Señor, donde haya quien levante sus manos a ti y clame, y clame, y ore, y se humille. Oh, llena ese lugar, Señor, con tu presencia. Llena ese lugar con tu presencia, Señor. Aleluya. Aleluya. Que tu gloria, Dios, llene todo lugar donde tu nombre sea levantado e invocado. Amén. Amén. Sanidad para todo el que clame a Jehová. Recordemos, Mateo 6:26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Recuerda que puedes contribuir con tu donación a nuestro ministerio. Juntos seguiremos avanzando en el llamamiento que se nos ha encomendado. Gracias por tu generosidad.
Que la gloria del Señor llene todo lugar, principalmente las vidas de todos y cada uno de sus hijos. Necesitamos ser llenos de Dios. Necesitamos ser llenos de Dios. No es una opción, no es una opción. Es vital, vital. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Para hoy toca Hechos capítulo 26 del 9 al 11, pero vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos la semana pasada y hablamos de la esperanza. Ese fue el tema y lo hicimos bajo el título Acusado por la esperanza. Acusado por la esperanza. ¿Cuántos cristianos en la historia han sido acusados por la esperanza? Simplemente por declarar, confesar a Jesús. ¿Cuántos en cárceles, cuántos asesinados, cuántos dando su vida por la esperanza? Y sabe algo, es que la esperanza no avergüenza. O sea, la esperanza lo justifica. Porque nosotros no esperamos al azar. No es una cosa de suerte. La esperanza, en este caso, es una cosa de seguridad. Seguridad. Por eso vemos que Pablo pagó el precio que tuviera que pagar. No importaba. Él, a lo último, él dijo: estimo todas las cosas como estiércol por amor a mi Cristo. Por la esperanza. Por la esperanza. Qué belleza que la esperanza no avergüence, porque simplemente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Y vimos 3 puntos. Vimos en número 1 algo que pusimos como judío y fariseo. Aquí encontramos que Pablo fue un hombre fiel a sus creencias, incluso cuando no era cristiano. Pablo, o Saulo de Tarso en ese entonces, era fiel a lo que creía. Como judío y como fariseo, era celoso, era fiel, era honesto, sincero, era de una sola pieza, de una sola pieza. Algún miércoles, no sé si fue el pasado o el antepasado, yo mencionaba que hay gente que, aunque no tiene a Dios en el corazón todavía, son fieles a lo que creen, son fieles, tienen palabra, así sea para la vida de perdición que llevan, pero son fieles a lo que creen. Estas personas, cuando vienen a Jesús, ese carácter, yo digo que es tenido en cuenta por Dios y es reforzado. Y estas son las personas que, cuando conocen la verdad, no vacilan en dejar todo, en renunciar a todo lo que tenían y a todo lo que creían. No vacilan en tenerlo como basura, porque comienzan a ser fieles al Evangelio, fieles a la palabra de Jesucristo, fieles a Dios. Pero hablaba que también hay personas, tal vez la mayoría, no sé, somos así, que cuando no teníamos a Cristo no éramos fieles a lo que creíamos tampoco, éramos ahí de doble, de apariencias. Ni siquiera sin Cristo éramos fieles a lo que creíamos. En el argot popular se declaran a estas personas como torcidos. Éramos torcidos. Eso éramos. Y ojo, porque decimos que venimos a Cristo y de pronto no, venimos a una religión. ¿Y sabe qué seguimos siendo en la religión? Seguimos siendo torcidos.
tan falsos como éramos antes de estar en la religión, cualquiera que sea, evangélica, cualquiera, tan falsos. Pero cuando nosotros éramos torcidos en el mundo, pero de verdad venimos a Cristo, de verdad, tenemos un encuentro real, personal con Él, como lo tuvo Saulo de Tarso, un encuentro genuino, auténtico, entonces somos transformados y comenzamos a vivir el carácter de Jesús en nuestras vidas. Judío y fariseo, ese era Saulo de Tarso. En segundo lugar, vimos un pueblo escogido. Vemos que Pablo se expresa en esta su defensa ante Agripa, el rey, y encontramos que Pablo reconoce como pueblo de Dios aún a sus hermanos que lo estaban señalando, que lo estaban acusando y que lo estaban calumniando y que lo querían ver muerto. Y Pablo dice, sí, es que ese es el pueblo de Dios. Es decir, Pablo no desconoce que ellos de alguna manera estaban siendo su entendimiento entenebrecido. Dios mismo tal vez estaba endureciéndolos para que se pudiera dar que Pablo estuviera delante de Agripa, delante de Festo, delante de magistrados, delante de gente importante, porque de otra manera, ¿cómo hubiera accedido Pablo a esas curules, a hablarle a esas personas? Entonces la única forma era esa. Y Pablo tenía que conocer la historia de José, el hijo de Jacob también. José también lo entendió. Él dijo, este mal que ustedes, hermanitos, me han procurado a mí es para que hoy yo pudiera ser instrumento de Dios para ayudarles, para proveerles alimento y para pasarlos a una mejor posición y a salir de la crisis en la que el mundo de ese entonces estaba. Y José lo entendió. Probablemente Pablo también lo entendió tras las rejas. Por eso él no se enemistó con Israel. Por eso Pablo nunca denigró de Israel. No, él sabía que era a propósito de Dios. No es como algunos de nosotros, que algunos hermanos en la fe nos ofenden, hablan mal de nosotros, nos dicen algo y ahí nos indignamos y nos enojamos. Ay, hipócrita, ay, hablando mal de mí, y nos enojamos contra los que hablan mal de nosotros. Y eso es necedad e ignorancia. Nunca pienses mal contra un hijo de Dios, por mal que tú creas que él esté. Nunca pienses mal ni profieras palabra de maldición, porque Dios bendecirá a quienes bendigan a sus hijos, pero maldecirá a quienes los maldigan. Y ojo a lo que va a decir: hay muchos hijos de Dios heredando maldiciones por abrir su boca para maldecir a otros hijos de Dios. Escuche esto: yo soy padre de 3 hijos, y si uno de mis hijos se levanta a maldecir al otro, yo no voy a premiar a ese hijo que está maldiciendo a su hermano. Yo le voy a venir con una fuerte reprensión. ¿Por qué? Porque no importa lo que él le haya hecho, es su hermano y también es mi hijo, y no tiene por qué maldecirlo. Y si yo, que soy malo, juzgo así a mis hijos, ¿cuánto más Dios, que dio su vida por nosotros, que es puro y que nos ama? Así que guarda tu lengua de maldecir a tu hermano, sin importar lo que tu hermano por ignorancia haga contra ti. Siempre bendícelo y arrebatarás bendición del Eterno. Y tercero, vimos que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Pablo les termina diciendo, entonces, ¿hay algo imposible para Dios? Eso es una pregunta retórica. Pues Agripa de todas maneras sabía que Dios era el Todopoderoso. Y cuando Pablo dice, les reta y les dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Es decir, ¿Dios no podrá resucitar muertos? Porque si el Dios que yo estoy aquí representando no puede resucitar muertos y ustedes no creen eso, entonces vana es toda disertación, vana es toda charla, vano es lo que yo estoy haciendo y padeciendo por Él. Pero si yo padezco por Él y estoy aquí, es porque Él es
todopoderoso. Todo lo puede. Con esto veíamos que la esperanza no avergüenza. Y eso lo cantábamos ahora y eso lo veíamos ahora. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No importa el precio que tengamos que pagar. Ojo, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Oh sí. Oh sí, no importa lo que tengamos que sufrir o padecer en este mundo. No importa. Aquí no acaba todo. Esto solo fue el comienzo. Tu paso y mi paso por este mundo solo fue el comienzo de nuestra sempiternidad, si me permiten el término. ¿Sabía usted? Somos sempiternos. Dios nos creó con propósitos infinitos. Tuvimos principio. Sí, tuvimos principio, pero no tendremos fin si estamos en el eterno. Eso es ser sempiterno. Eso es ser infinito. Porque solo hay un eterno, y el eterno es Dios, que no tiene ni principio ni fin. Ha sido siempre el alfa y la omega. Aleluya. El principio y el fin, como lo dice Apocalipsis, o más bien como lo dice Juan en su libro de Apocalipsis. Vamos a leer Hechos capítulo 26, versículos del 9 al 11, que es lo que nos va a ocupar hoy. Y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Bendito y alabado sea el Señor. Padre, llena de luz esta palabra, que de hecho ya es tu palabra, tiene luz. Pero yo te pido que esta palabra pueda alumbrar nuestros corazones. Señor, que pueda ser más fuerte la luz de tu palabra que nuestra incredulidad. Que pueda ser más fuerte la luz de tu palabra que cualquier morbosidad, que cualquier malicia, que cualquier actitud venenosa que pueda haber en nosotros y en cualquiera que escucha esta palabra. Por favor, que tu palabra sea más poderosa y sea más fuerte su luz en nosotros que cualquier tiniebla que haya en nosotros. Amén y amén. Hoy hablaremos de la religiosidad. Ese es el tema que vamos a mirar hoy, y lo vamos a hacer bajo el título. Este título es interesante, hasta me da risa. Honestamente errado. Honestamente errado. Este título obedece a lo que Pablo vivió cuando era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre honesto, pero estaba equivocado. Estaba errado, pero era honesto. ¿Por qué era honesto? Porque era fiel a lo que creía. Él procedía con honestidad, pero estaba equivocado. Por eso el título de esta enseñanza, que es lo que Pablo comienza a reconocer aquí ante Agripa y ante los que lo estaban oyendo. En una sola palabra, Pablo les diría: vea, yo estuve honestamente errado. Aunque yo estaba errado, pero yo fui honesto en esa época. Wow, qué carácter el de este hombre. Y hay muchos personajes así, que aunque no hayan venido todavía a Cristo, son personas honestas. ¿Sí? Honestamente equivocadas, pero honestas. Vamos a mirar 3 puntos dentro de este tópico, dentro de este tema,
Y los 3 puntos son: número 1, ciertamente en contra de Jesús; número 2, francamente perseguidor; y número 3, sinceramente enfurecido. Note que cada uno de estos puntos tiene sinónimo de honesto: ciertamente, francamente y sinceramente. Vamos al primer punto, y es ciertamente en contra de Jesús. El versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Note la sinceridad del apóstol Pablo aquí, su hombría y su carácter para reconocer delante de tremendas autoridades, podríamos decir delante de la crema innata de las sociedades entonces, reconocer que estaba equivocado, pero que estaba equivocado con verdad en lo íntimo. Él usa ahí la palabra: yo ciertamente había creído. Ciertamente había creído. Pablo recuerda esa época en la que él estaba convencido de que sin duda alguna tenía la razón, y llegó hasta situaciones extremas para probarlo. ¿Qué hizo? Atropelló cristianos en todas las oportunidades que tuvo. Creo que Pablo, y lo vuelvo a decir, era sumamente sincero en sus creencias anteriores. Sí. El único problema era que muy sinceramente Pablo estaba equivocado. Mire lo que dice el Salmo capítulo 51, versículos 6 y 7. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio; lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando yo leí este pasaje, estos 2 versículos, indudablemente me describieron a Saulo en lo que él era: un hombre con verdad en lo íntimo, aunque no tuviera a Cristo en su corazón. Un hombre que era íntegro, y un hombre a quien el Eterno en su secreto le hizo comprender sabiduría. Recordemos que ese encuentro o esa experiencia que él tuvo, donde escuchó esa voz, donde vio, eso lo vamos a ver más adelante. En ese encuentro, yo digo que fueron unos días en que Saulo estuvo muy solo. Se quedó muy solo. Y estuvo 3 días sin ver, perdió la vista, fruto de ese encuentro. Y yo me lo imagino a él solo en el hospedaje o en la habitación donde lo hospedaron, solo ahí esos 3 días, esperando a que viniera Ananías a orar por él. Aquí dice: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio; lávame y seré más blanco que la nieve. Características de personas honestas. Estas son características de personas que tienen verdad en lo íntimo. Escúcheme, no se sienten mejores que nadie, no se sienten superiores a nadie. Simplemente son fieles en sus convicciones, son fieles a lo que creen, pero saben humillarse, saben pedir perdón, saben clamar al Eterno misericordia. Aquí lo vemos en este Salmo 51. Saulo de Tarso, ciertamente en contra de Jesús, pero siendo fiel a lo que creía. Vamos al segundo punto.
francamente perseguidor. Aquí otro sinónimo de honestamente. Francamente perseguidor. Dice el versículo 10 del capítulo 26 de Hechos: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, escuche esto, yo di mi voto. Cuando los mataron, yo di mi voto. Aquí Pablo les está contando, aquí les está diciendo esa conducta agresiva que por fidelidad a lo que creía y por ese celo religioso desató toda una furia, desató toda una violencia, al punto de inclusive llevar gente a la muerte y llevar gente presa, sin importar si dejaba huérfanos, sin importar si dejaba viudas, no importaba. Lo único que importaba era exterminar esa plaga que, según Saulo de Tarso, había dejado Jesús. Así los consideraba él, como contaminación, como plaga, una bronca contra los cristianos. Esa cacería de Saulo, según los estudiosos, se cree que probablemente comenzó, su momento más crítico comenzó cuando consintió en la muerte de Esteban, como él mismo lo narra aquí de manera muy sabia cuando dice: yo di mi voto. Aquí Saulo no mató a Esteban, pero consintió en su muerte. En palabras del propio Pablo, yo di mi voto, es decir, estuve de acuerdo que lo mataran. Yo estuve entre los que dijeron: sí, mátenlo. Y yo creo que aquí fue donde Saulo comenzó a manchar ese celo, esa integridad, comenzó a mancharla con sangre, porque ya después de ahí se tornó mucho más agresivo y mucho más perseguidor. Y después de ahí se consideraba a Saulo como el azote y el terror de la iglesia, de los cristianos en la época. Ya Saulo, después de Esteban, con esa sangre en su conciencia, ya le era muy difícil regresar. Ya no podía darse el lujo de decir que estaba equivocado. Solamente un milagro podía hacer que Saulo de Tarso pudiera cambiar de rumbo. Solamente un milagro. Solamente la gracia de Dios. Era lo único que podía hacerlo cambiar de rumbo y mantenerlo sintonizado hasta la muerte. Sí, sufriendo, pasando momentos de dificultad, de estrechez, pero siendo fiel, soportando calumnias de su pueblo, de sus hermanos, sí, prisiones, hambre, desnudez, picaduras de serpientes, de víboras, pero fiel. Solo un milagro podía lograr eso en Saulo de Tarso. Mire lo que dice Hechos capítulo 8 versículos del 1 al 3. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Esto fue lo que pasó con Esteban. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia
y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cómo pudo tener perdón de Dios un hombre como Saulo? Un hombre que metió presos cristianos. ¿Cuántos niños llorando porque Saulo cogía a sus papás y se los llevaba para la cárcel, y si los tenía que matar también los mataba? ¿Cuántos huérfanos? Saulo era el terror de la iglesia en esa época. Peor que el mismo Herodes, peor que cualquier rey pagano. Saulo se constituyó casi como en un anticristo, el ser más despiadado. Escúcheme bien, como dice nuestro punto 2, francamente perseguidor. No lo hacía por religiosidad o no lo hacía por ignorancia, lo hacía porque era lo que él creía, porque era la fe que había aprendido y la llevaría aún a costo de su propia vida. Saulo estaba dispuesto a que lo mataran por matar cristianos. Saulo estaba dispuesto a que lo mataran por perseguir y azotar cristianos. Desgastaba su vida en eso porque era fiel a lo que creía, aunque estuviera equivocado. Solo un milagro lo haría volver de ese mal camino. De verdad, este sí fue un perseguidor de la iglesia. Nosotros en la historia tenemos, por ejemplo, a Adolfo Hitler. ¿Cuántos cristianos pudo haber asesinado? Muchos, sí. Muchos. Pero recordemos que la iglesia de la época del apóstol Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, era una iglesia naciente. Y si nosotros fuéramos a sopesar como en número, las cifras serían similares si lo ponemos como en balanza. Porque Saulo metió a muchos cristianos presos y consintió en la muerte de muchos, y a muchos quitó la vida. Aquí tenemos un hombre honestamente errado, ciertamente en contra de Jesús y francamente perseguidor. Vamos al tercer punto: sinceramente enfurecido. Sinceramente enfurecido. Otro sinónimo de honestamente, sinceramente. El versículo 11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, ni siquiera respetaba límites. Este hombre cruzaba límites, fronteras. Sinceramente enfurecido en contra de los cristianos. Dice: enfurecido sobremanera contra ellos. Me pregunto si alguna vez, antes de la experiencia que él tuvo en Damasco, Pablo, o Saulo más bien, que se llamaba en ese entonces, comenzaría a dudar sobre lo que creía. Porque él, persiguiendo tanta gente, viendo cómo esa gente estaba dispuesta a dar la vida, tan comprometidos los que él mató, como tan comprometido el mismo Saulo en asesinar. Me pregunto si en algún momento tal vez Saulo tendría así una coma en su vida, un paréntesis de pronto sentarse y decir: hombre, ¿será que yo no tengo razón? ¿Será que estoy equivocado? Lo cierto es que Pablo no se quedó callado. Pablo vivió cada día en lo que creía e intensificó antes sus ataques en contra de los cristianos. Y lo que yo pienso es porque tal vez él, además, seguro estoy que
deseaba y estaba desesperado por no estar equivocado. Creo que ya Saulo estaba en ese nivel, probablemente viendo tanta sangre correr y ver que esa fe, en lugar de menguar, antes crecía. Llegó a un punto donde ya él deseaba no estar equivocado. Deseaba no estar equivocado, y por eso intensificó más su furia, llevándola a un nivel, como lo dije al principio, el único que lo podía parar era Dios mismo. Ya a Saulo ya no lo paraba la iglesia, ya no lo paraba nadie, porque era un hombre honestamente errado. Solo Cristo lo podía parar. Mire lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién escribió esto? Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Yo creo que Pablo, tú que has recordado en su época de perseguidor, que él vivía enojado todo el tiempo, que vivía enfurecido en gran manera, que vivía en enojo, en ira, en griterías, en maledicencia. Y cuando dice malicia, es porque, acuérdese que acabo de decir que tal vez él llegó a un punto en que deseaba no estar equivocado, porque entonces no podría con su conciencia. Por eso ahí en Efesios, él como con mucha autoridad pone: quítese esa malicia también. Antes sean benignos unos con otros. Mire, este hombre que para nada fue benigno con la iglesia, que para nada fue benigno con sus hermanos judíos que habían decidido creer en Jesús, él no fue benigno. Los persiguió, los azotó, los asesinó, los metió presos. ¿Sabe? Una de las evidencias de que el cristianismo en una persona es auténtico, ojalá no deje caer esta perla. Una de las evidencias es el amor por sus hermanos, el amor por su prójimo. ¿Sabe usted que el religioso, aunque sea cristiano, si vive en enojos, en griterías, en maledicencias, en calumnia, persiguiendo aún a sus hermanos, ay, me cae mal, ay, se me dañó el día con este, con todo respeto lo digo, no le ha amanecido. No le ha amanecido. Porque ese era Saulo de Tarso, un hombre muy lleno de Dios, entre comillas, pero perseguidor de sus hermanos. Y a ver, ¿cómo se encontraban en la actualidad las cosas? Lo mismo. Ya Saulo pasa a ser el apóstol Pablo, seguidor de Cristo. ¿Y qué está viviendo? Lo mismo que él le hizo vivir a muchos, y peor: la persecución de sus hermanos religiosos, enfurecidos con él, enceguecidos por la ira, que evidencia obviamente la ausencia de Jesús en una persona. Una persona que vive hablando mal de sus hermanos, una persona que vive enojado con sus hermanos, airado, gritando, como dice aquí, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, que no es benigno, que no es misericordioso y que no es perdonador. Es una persona que adolece de Jesús en su vida, porque esto es todo lo contrario al carácter de Cristo. Prueba lo que estamos estudiando. Solo un encuentro con Jesús auténtico cambió la vida de Saulo. ¿Será lo que necesitamos hoy día muchos de nosotros?
para que se acaben las maledicencias, para que se acabe la amargura, para que se acabe el enojo, para que se acaben las iras, las griterías, para que se acabe el ser tropiezos unos de otros. ¿Será que lo que necesitamos es un encuentro auténtico con Jesús? No sé, pero es lo que veo a través de las Escrituras. Veo el marco religioso lleno de enojos, rencores y maledicencias, pero veo el marco cristiano lleno de amor por sus enemigos. Amor por sus enemigos. Es que el evangelio de Jesucristo es muy contrario al sistema religioso, a lo que venía trabajando el sistema religioso. Es muy contrario. Y es lo que hoy tenemos que entender los que nos decimos ser hijos de Dios. Yo quiero concluir con lo que dice Santiago 1, 26 y 27. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, escuche esto, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí vemos la ausencia de integridad. Por eso Santiago, inspirado en el Espíritu Santo, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Mire que no habla de hablar mal del prójimo. Mire que no habla de aborrecer al prójimo, de odiar al prójimo o de perseguir a los que no profesan tu fe, de denigrarlos, de hablar mal de ellos, de entrar en bronca con ellos, de pelearse y decir: ojalá se mueran todos los que no creen como yo creo en Jesús. Mire la religión pura y sin mácula. Ay, es que este es un celo santo, hermano. Es que yo tengo un celo santo. Detesto a todos los que viven esa vida de pecado. Deteste el pecado. Deteste el pecado. Pero dé su vida por los que están muriendo en el pecado. Dé su vida por ellos. Lo que sea. Así se gane la bronca de ellos, pero haga lo que sea con tal de que salgan de ahí. Porque pueden salir de ahí como usted y yo salimos, si les brindamos la mano de Jesús. Si les brindamos la mano de Jesús. Por eso la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos. ¿A cuáles huérfanos? A todos esos huérfanos que dejó Saulo de Tarso. Visitar a las viudas en sus tribulaciones. ¿A cuáles viudas? A todas esas viudas que dejó Saulo de Tarso. Y guardarse sin mancha del mundo. Está bien que no peques, pero note que no es la primera regla del religioso o el que se considera religioso. Observe que la primera, ¿qué es? Amar a su prójimo, hacer el bien a su prójimo, a ese prójimo que directa o indirectamente dañamos. Escúcheme bien. Ay, no, yo no le he hecho mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no he hecho mal a nadie, qué pena, yo no. Pues sí, tu pecado y mi pecado le ha hecho mucho mal a este mundo. Le hemos hecho mal a este mundo con nuestro pecado. Entonces llega el tiempo, cuando venimos a Jesús, de restituir. Llega el tiempo de hacer el bien. Y ya lo último dice: y no pecar. Guardarse sin mancha del mundo. ¿Ves? Es por eso que concluyo con la frase: vivamos sinceramente en Cristo. No fanáticamente ni religiosamente. Sinceramente en Cristo. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Reconozco mi necesidad de ti, Señor. Reconozco que solamente es tu poder el que ha sostenido mi vida. Y es el único que nos puede sostener, Señor.
En esta tarde yo oro por tu iglesia. Oro por todos mis hermanos que están ahí conectados y todos los que vean esta grabación después y entren a este canal y participen de este tiempo. Ayúdanos. Si es que diferimos de Saulo porque tal vez ni siquiera sin ti hemos manejado la honestidad. Señor, por favor, ruego para que podamos vivir un verdadero encuentro contigo en los niveles en los cuales podamos ser verdaderamente transformados y el amor tuyo, oh Padre, pueda estar en nosotros. Ese amor que da la vida, ese amor que ama como Jesús nos amó, ese amor que da, que está dispuesto a morir, porque es un amor que pone por encima al prójimo sin escatimar cualquier cosa de este mundo que signifique precio para amar a nuestro hermano. Amén y amén. Amén. Saulo de Tarso, honestamente errado. Hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz del Señor esté con todos y que Dios nos permita caminar en su luz cada día. Que tengan buena tarde y buen fin de semana.